En realidad nunca me ha sido fácil en mi vida política. Siempre, en general, como lo digo, tuve que siempre remar en el dulce de leche, ¿no? Pero bueno, por distintas circunstancias, también en esta oportunidad tuve que pasar una proscripción fea, una proscripción política que fue de público y notorio conocimiento, es decir, no quisieron que compita internamente. Y por suerte, bueno, buscamos una manera ingeniosa de estar igualmente en las elecciones con un partido prestado, que es nada más que una cáscara. Es como que me prestaron el auto para correr en la carrera, porque el mío me pincharon las 4 gomas y me cortaron el eje. Y estamos con la misma lista, se llama Fuerza para el Cambio, con gente toda oriunda, no solo de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, sino que vivieron, se desarrollaron, siguen viviendo en esas ciudades, siguen conociendo, seguimos conociendo nuestras ciudades, caminamos, nos embarramos y tenemos una lista muy linda, muy buena. Tenemos paridad 50 y 50, hombres y mujeres, autoimpuesta. Segundo, representamos centro, norte y sur. Tenemos representantes en los primeros lugares de toda la geografía de la provincia. Y bueno, desde hace ya 15 días que estamos teniendo propuestas, proyectos. Al día de hoy comunico el número 14 y dije que iba a presentar uno por día o casi uno por día hasta el último día de las elecciones. Es decir que dicen ya algunos que presentamos más proyectos que muchos de los que están hoy como diputados nacionales calentando la banca y pasando sin pena ni gloria, ¿no? Así que realmente bien contento en ese sentido. La esencia radical, ¿dónde la va a encontrar el afiliado, el seguidor del partido, aquel que tiene una afinidad por una centenaria agrupación política? Porque si uno ve las nóminas de candidatos, hay radicales en todos lados. ¿Hay para medir cuál es el más puro o el que representa la esencia radical? Yo no tengo el radicalómetro ni voy a juzgar la conducta de los demás, pero usted fue a la química, usted habló de la esencia. La esencia, búsquenla en aquellos que tienen una concepción de la política igual a la que tenía y nos enseñó Alem. Y esta es la gran particularidad del radicalismo y muchas otras concepciones. Para el general de los políticos, la política es el arte de lo posible. Es decir, termina valiendo todo, termina siendo todo un intercambio o una mercancía. En cambio, para Alem, la política era hacer lo que correspondía, lo que se debía hacer. Y para hacer lo que no correspondía, era mejor no hacer nada. Fíjese la concepción diametralmente opuesta, una con un alto contenido ético de la política, del hacer, de la conducta, y la otra que es mercachifle, el concepto de la política en donde, bueno, el arte de lo posible, y negociamos, nos intercambiamos, y hacemos listas a dedo desde Buenos Aires, y nos quieren imponer candidatos porteños como candidatos a diputados de la provincia de Santa Fe. Entonces, me parece que ahí es un consejo que les doy, que analicen, ya no solamente los radicales, sino en general, de cuál va a ser el político que tiene una conducta con un alto contenido ético. Cambiemos... Y perdón, sí. Y también otro consejo les doy, no nos crean a los políticos, no nos crean, cuando 30, 60 días antes de las elecciones desfilamos por los medios de comunicación, porque en general hay un alto nivel de hipocresía y terminan vendiéndose o mintiendo. Lo que sí les digo es que analicen qué hicimos cada uno de nosotros, los candidatos, en nuestras vidas hasta ahora, no qué venimos a prometer. Entonces, usted analizando lo que hizo cada uno en su vida hasta ahora, va a poder analizar la credibilidad del candidato. Porque usted tiene que evitar que con su voto vote a chantapufis. Eso hay que reconocerle a Boazo, ¿no? Que desde siempre fijó un camino, algunos pueden coincidir, otros pueden criticarlo, pero siempre tuvo el objetivo claro. En ese sí, aspecto. Por supuesto. Acepto que no compartan posiciones bien. Lo que no pueden decir es que seguí una línea y que cuando dije blanco
seguí por el blanco, y cuando dije negro, seguí por el negro, y cuando di una palabra la cumplí, porque para mí también mis padres me enseñaron que el mejor contrato no es el que se firma, sino el no escrito justamente, que es el respeto de la palabra, que tanta carencia hay en la República Argentina. En Cambiemos, o siente que Cambiemos lo defraudó, lo traicionó, ¿no? Hablamos de la conducción partidaria. Algunos de Cambiemos sí, pero nosotros nos seguimos identificando dentro de Cambiemos. Lo que pasa es que queremos un Cambiemos de verdad. Por eso nuestro hashtag debajo en las publicidades también dice Cambiemos de verdad. Creemos que se ha iniciado un camino propicio en la República Argentina, pero que falta mucho por cambiar. Faltan reformas estructurales que fueron parte del discurso de campaña del 2015, cuando yo fui candidato a vicegobernador, en la fórmula del que en aquel momento ni nadie soñaba que podía ser presidente, Mauricio Macri, ¿no? Y ya en aquel momento nosotros teníamos un discurso y propuestas que todavía no se concretaron. Entonces, es lo que estamos haciendo, ¿no? Proponiendo aquellos temas que creemos que están pendientes, que hay que profundizarlos y que se le debe al pueblo argentino. Hay distintas alternativas políticas, como decíamos, ¿no? Muchos con propuestas, con promesas. Boazo ya dijo en distintos ámbitos, propuso algunas de las inquietudes que tiene en caso de llegar a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuáles son las principales? ¿Cuál es la agenda que los santafesinos tienen que prestarle atención de los candidatos que nos van a representar? Yo soy en general nuestro equipo, como lo hemos demostrado en el Consejo con 3.800 proyectos, somos una usina de ideas constante y permanente. En los 14 proyectos que hemos presentado el día de hoy hay proyectos desde la renuncia de todo tipo de privilegio de la clase política. Yo creo que la clase política tiene que renunciar a todos los privilegios que tiene y bajar al llano para que todos seamos iguales ante la ley. No ampararnos en fueros, no convertir al Congreso en una guarida, porque hoy se convirtió en una guarida, en donde muchos que han manejado fondos públicos se presentaron para ser diputados nacionales a fin de que lo amparen los fueros. Además, un mensaje para los actuales funcionarios del Ejecutivo que manejan fondos públicos, que sepan que después no se van a poder amparar en los fueros del Congreso Nacional. Después renunciar a la facultad de fijarnos nuestro salario, que no la tiene nadie, ustedes, ni el periodismo, ni nadie tiene, ni el empleado de comercio tienen la facultad de fijarse su propio salario. Hacer lo que hicimos en Rosario, equipararnos a un cargo del Ejecutivo y a partir de ahí solamente se beneficiarán de los aumentos que el gremio de empleados públicos surjan de paritaria, ¿no? Claro. Acuerden en paritaria. Terminar con la corruptela de cambiar pasaje de avión por efectivo. Eso en cuanto al camino para amigarse con la gente, ¿no? Y que no se hable más de clase política, ¿no? Somos todos iguales. La única inmunidad que hay que tener es de opinión, para que uno pueda seguir denunciando casos de corrupción o supuestos casos de corrupción. Después hemos presentado que hay que urgentemente encarar una verdadera reforma impositiva, pero verdadera reforma significa los tributos nacionales, de la coparticipación federal de impuestos, de la coparticipación provincial de impuestos, porque la provincia termina siendo con los municipios lo mismo que la nación hace con la provincia. Estamos proponiendo, bueno, llevar proyectos que han sido exitosos acá. La narcolemia rosarina, que fue un proyecto de mi autoría, la voy a presentar a nivel nacional, para que también en todas las rutas nacionales, que hay muchas rutas de la muerte, se controle a los conductores que no estén drogados, no solamente alcoholizados. Tenemos proyectos presentados para estimular el empleo a mayores de 45 años, la reinserción laboral de un grupo etario que nos plantearon que le es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral, mucho más difícil que a veces a jóvenes de 20, 21, 22 años, en ese sentido. Después, disminuir el costo laboral, pero impulsando el empleo a la vez, no contratos de flexibilización laboral ni echando gente, al contrario. El tercero, que las pymes ingresarían o tomarían, habría que eximirlo de las contribuciones patronales, es decir, 2 por 1, para ir incentivando, que incorporen gente, pero a menor costo
laboral en cuanto a la carga de del coste de la seguridad social, Claro. que en general es una tercera remuneración que tiene que prever el empleador, Claro. después de 2 empleados. 2 empleados, uno más de cargas sociales. 2 empleados, uno más de cargas sociales. Y así estamos presentando proyectos. Después presenté, el número 11 fue que voy a presentar por ley la inclusión de las 3 departamentos del norte en el Plan Belgrano. Urgente. Se ha prometido, se han hecho charlas, se han hecho reuniones, pero nada se ha concretado aún. Hemos también propuesto que vamos a abrir 2 oficinas de la Diputación, una en el norte y otra en el sur, una en Reconquista y la otra en Venado Tuerto. Ya lo dije en Venado Tuerto y lo dije en Reconquista y lo dije en Rosario. ¿Por qué? Porque después los diputados nacionales brillan por su ausencia, desaparecen. Hay intendentes en los cuales estuve reunido, por ejemplo el de Totora, Carnevali, por ejemplo el intendente de Funes que estuve el otro día, y dice, mira, no vimos más la cara de un diputado nacional desde el 11 de diciembre del 2015. Desaparecen, lo mismo en el norte. En el norte pregunté qué diputados nacionales conocían. Le dije, ¿ustedes saben que hay 19 por Santa Fe? Ah, sí. ¿Me pueden nombrar a ver quiénes conocen? En el mejor de los casos llegaron a 4. Entonces, no es así. Nosotros no podemos aparecer previamente a la elección y después desaparecer cuando nos elijan. Eso hace que aparezcan figuras extrapolíticas a copar la escena preelectoral, sobre todo, ¿no? Bueno, de hecho, usted compartió fórmula con Miguel del Cel, alguien que venía de un ámbito absolutamente alejado de las huestes políticas y, sin embargo, tuvo un papel en las urnas más que importante. ¿Por eso pasan esas cosas? Bueno, es uno de los efectos. Lo que pasa es que la clase política, o la mala clase política, termina pulverizando a los que vienen desde afuera de la política, ¿no? La verdad que a Miguel humanamente le han hecho mal. Más allá de las intenciones, obviamente. Usted puede compartir o Claro. no con Del Cel, qué sé yo, cuestiones de su vida, pero le han hecho mucho daño. Tanto daño de que dijeron barbaridades que después nunca más se dijeron al otro día de las elecciones. Es decir, lo estigmatizaron de una forma que realmente cualquiera que esté afuera y yo me voy a meter en este barro, en esta inmundicia para tirarle mi honor a los perros. Claro. Entonces no es así. Tenemos que tratar de que toda la gente de bien que realiza actividades privadas en el día de hoy puedan ingresar a la política porque les podrían hacer muy bien, pero no pulverizarlas, no matarlas por el hecho de que ha sido un artista o un cómico o un músico o un periodista o lo que fuere, ¿no? Claro. Entonces me parece que la gente tiene que hacer valer su voto, tiene que hacerlo valer, sinceramente. Tiene que ser el voto más racional que emocional. Ajá. A pesar de que cuando uno habla con algunos asesores de campaña, lo único que le dicen que es emocional, Usted habla con Durán Barba y lo que le explica un huevito donde dice, mire, la gente vota, yo no lo sé imitar, por eso hablo como Boazo, no como Durán Barba. Dice, la gente vota por emociones, por amor, por odio. Y me parece que habría que votar un poquito más racionalmente, a ver qué hizo este tipo, este flaco, lo que está diciendo, ¿lo cumplirá? Claro. ¿Y cómo sé si lo va a cumplir? Y a ver qué hizo hasta ahora. ¿Cumplió los contratos anteriores? Claro. Porque si no cumplió los contratos anteriores, si está en deuda con su labor anterior, es muy probable que no cumpla en el futuro.